este espacio. Vamos a tener en cuenta a retomar la dinámica de esta sesión. Nos da mucho gusto, a mí en lo particular me ha dado mucho gusto escuchar al licenciado Héctor Pérez García, coordinador del capítulo, que en estas palabras que nos acaba de mencionar, por un lado nos da una gran alegría en principio coincidir con esta idea del seminario permanente. Déjenme decirles que a nivel de la ciudad de Guadalajara, la Benemérita, desde el inicio de este mes de enero, hemos también fundado un seminario permanente alrededor de Jalisco ante los problemas globales. Hemos iniciado con el tema de ciudades en expansión, que ahora terminó las 40 horas de sesiones y ahora estamos por editar una publicación original de esta Benemérita Sociedad alrededor de este problema. Actualmente estamos trabajando con un segundo tema, que es el tema relacionado con la producción de alimentos dentro del contexto de Jalisco, que también ahí hay varios retos que enfrenta nuestro estado, y a partir del mes de septiembre vamos a iniciar con otro gran tema, que es el tema de biodiversidad. Y es el tema de biodiversidad el que vamos a trabajar otras 40 horas en términos de un análisis. Nos daría mucho gusto mantener un contacto con ustedes en este tema, porque bueno, tienen ustedes un gran capital humano, aquí representado por el doctor Cifuentes, pero también representado por quien ahora va a incorporarse dentro de la membresía de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística. Así que, doctor Cifuentes, ojalá nos pueda ayudar con su sapiencia en este trabajo en términos de seminario permanente en el contexto de la biodiversidad. Bueno, para dar una continuidad en esta segunda parte del evento, doy la palabra a la doctora María Guadalupe Garibay Chávez. Gracias, doctor. Bueno, el siguiente punto del orden del día es la presentación del presidio. En el presidio nos acompaña el doctor Arturo Curiel Ballesteros, presidente de esta Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del estado de Jalisco; el licenciado Héctor Pérez García, coordinador del capítulo Costa Norte; el doctor Juan Luis Cifuentes Lemus, consocio y quien dará la respuesta al trabajo de ingreso del doctor Fabio Germán Cupul Magaña. El mismo doctor Fabio Germán Cupul Magaña, que estará presentándonos a este trabajo de ingreso, que es Diversidad de Cien Pies en México y su importancia en Jalisco. Bueno, le daré ahora lectura a algunos de parte de su currículum, de su trayectoria profesional del doctor Fabio Germán Cupul Magaña, que, como ya lo mencionaba el doctor Arturo Curiel, el doctor Fabio Cupul es una persona que ha hecho una trayectoria importante en esto que es la divulgación de la ciencia, y es un gran divulgador de la ciencia con el cual hemos tenido la oportunidad de compartir en algunos momentos, y que nos da mucho gusto estar en este espacio para poder presentarlo. Bueno, desde hace 25 años el doctor Fabio Cupul es profesor investigador titular C del Centro de Investigaciones Costeras del Departamento de Ciencias Biológicas del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, en su campus de Puerto Vallarta, donde imparte clases a nivel licenciatura y posgrado. Es egresado de la Universidad Autónoma de Baja California en Ensenada, donde realizó estudios de licenciatura en oceanología y una maestría en oceanografía biológica. Tiene un máster en gestión ambiental y auditorías por el Centro de Estudios Superiores de Barcelona. En el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara cursó y obtuvo el doctorado en Ciencias para el Desarrollo Sustentable. Ha publicado más de 100 artículos científicos en revistas nacionales e internacionales en las áreas de ornitología, ecología de reptiles, antrópodos en general y taxonomía de 100 pies y 1000 pies, así como cerca de 400 artículos de divulgación científica en diarios locales y revistas nacionales e internacionales.
Esta última actividad de divulgación de la ciencia le fue reconocida por la Universidad de Guadalajara y el Ayuntamiento de Puerto Vallarta con los premios Vinculación Universidad-Sociedad, Divulgación Científica en 2003 y Puerto Vallarta Ecología 2005, respectivamente. Tiene publicados una docena de libros de divulgación, entre los que destacan Los terribles cocodrilos y Venenos, armas químicas de la naturaleza, escritos en coautoría con el doctor Juan Luis Cifuentes Lemos y editados por el Fondo de Cultura Económica en su colección La Ciencia para Todos, así como estampas de historia natural y entre cocodrilos, aves e insectos, publicados por el Instituto Cubano del Libro. En 1999 recibió la presea al mérito académico por el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. En el 2009 fue distinguido como miembro del Sistema Estatal de Investigadores de Jalisco y desde 2011 a la fecha es investigador nacional nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Pues le damos la bienvenida y le cedo la palabra para que nos presente su trabajo Diversidades y Pies en México y su importancia en Jalisco. Y si ustedes gustan acompañarnos acá o prefieren estar ahí. ¿Sí? Gracias, muy amables. Es un gusto estar aquí y tenerlos, tanto a los miembros del Presidium como a ustedes, como parte del grupo que será testigo de esta presentación que le realizaré, que esta presentación tiene que ver con la investigación que he estado realizando tanto a todo nivel nacional como en Jalisco sobre los 100 pies de México. Entonces el trabajo se titula Diversidades y 100 pies en México y su importancia en Jalisco. Si vamos a hablar de diversidad, tenemos que establecer que cuando utilizamos esa palabra es para referirnos al total de especies, tanto de plantas como animales, que existen en un ambiente, en este caso en el mundo. La diversidad se refiere al número de especies y una especie, para dar una definición clara, no tanto técnica, es un evento conspicuo en la línea continua de la evolución. Esa es una especie. Son situaciones que van ocurriendo a lo largo de la historia de la vida. Y en este caso, si ustedes ven esa gráfica que está ahí, hasta el momento los científicos han logrado establecer la existencia de un poco más de 1.800.000 especies, tanto de plantas como animales, como invertebrados, etcétera, ¿no? Pero lo importante de esa gran diversidad es que un número significativo de ellas está compuesta por un grupo de seres vivos que se llaman artrópodos. Y si ustedes se fijan, esos artrópodos, que a lo mejor la palabra ahorita les puede resultar desconocida, es casi el 65% de ese total de especies que existen actualmente sobre la faz de la Tierra, ya que hay un poco más de 1.300.000 especies. De hecho, ese número no es un número fijo. Día con día se están publicando nuevos hallazgos de artrópodos y pueden ser alrededor de unos 40. Pero, por ejemplo, solo ahorita les comentaba que hay alrededor de 1.800.000 especies descritas, pero algunos investigadores estiman que puede haber hasta más de 8 millones, otros más entusiastas dicen que hay 10 o hasta 100 millones todavía sin descubrir. O sea, conocemos una parte muy pequeña de esa diversidad. Y si vemos ahí, el 80% de las especies que faltan de descubrir son terrestres, pero mucho mayor es el número de especies marinas, casi 91%, es decir, tenemos un total desconocimiento de lo que nos rodea y a veces creemos que lo sabemos todo. Bueno, les comentaba ahorita que la mayor diversidad de especies son los artrópodos. ¿Pero qué es un artrópodo? Bueno, un artrópodo son aquellos seres vivos que tienen una característica particular. A diferencia de nosotros, que somos mamíferos vertebrados, nuestro esqueleto está en la parte interna y es lo que da sostén y fuerza al cuerpo. En el caso de los artrópodos, como ese que vemos ahí,
el esqueleto está por fuera, es decir, tiene un esqueleto externo o exoesqueleto que por lo general está formado de una proteína, la quitina, o a veces esa quitina está compuesta de carbonato de calcio, por eso es que es tan fuerte, tan rígido, y es lo que da, además de protección, le da sostén al cuerpo. Entonces es el esqueleto externo. Otra característica que presentan los artrópodos es que en vista de que tienen un esqueleto externo, una armadura, si van a crecer, necesitan despojarse de esa armadura porque los mantiene limitados para el crecimiento. Entonces, otra característica es la muda. Constantemente tienen que estar cambiando su exoesqueleto, desechándolo para poder aumentar en tamaño. Se dice que su crecimiento es por escalonado, porque no lo vemos, solo lo vemos cuando mudan o como cambian ahí que estamos viendo. Si ustedes se fijan, el ejemplar recién mudado es el que vemos en blanco, y la muda o exuvia es la que vemos que quedó aquí liberada. Eso le sirve para aumentar de tamaño. Es otra de las características. La siguiente. Otra característica que presentan el grupo de los artrópodos es que, a diferencia también comparado con nosotros, con los seres humanos, que tenemos un sistema nervioso ventral, un sistema dorsal, un sistema circulatorio ventral. En el caso de los artrópodos, ustedes ven la franja roja, es el sistema circulatorio, ellos lo tienen dorsal, y el sistema nervioso, que es la púrpura que se ve abajo, es ventral. O sea, podríamos pensar que, como lo dice muy bien el doctor Cifuentes en sus exposiciones, a veces si nosotros nos comparamos con un erizo de mar y con un chapulín, y nos preguntaran ¿a quién nos parecemos más? Vamos a decir, chapulín, porque vemos que tiene bracitos, tiene cabeza, y no nos parecemos tanto al erizo de mar porque es circular y tiene espinas. Al contrario, nos parecemos más al erizo de mar porque en sus estados de desarrollo tiene el mismo acomodo de sus sistemas de circulatorio y su sistema nervioso, a diferencia de los chapulines. Bueno, ¿quiénes son esos artrópodos? Bueno, los artrópodos están formados por 5 grupos. Uno de ellos son estos que se extinguieron hace aproximadamente 495 millones de años y que son los conocidos como trilobites, que fueron muy abundantes. Se les llama trilobites, todos son fósiles, ya no hay ninguno. Se les llama trilobites porque su cuerpo está formado por 3 lóbulos. Un lóbulo central, que es el raquis o la rama, y 2 lóbulos laterales o las pleuras. Entonces, este es un grupo ya extinto de artrópodos, pero comparte las características que les dije: exoesqueleto, muda y la conformación de sus sistemas internos. La siguiente. Otro grupo de artrópodos, también conocidos por nosotros, son los que se llaman quelicerados, donde están las arañas, que son más conocidas para nosotros. Estos quelicerados, ahí están las arañas, los escorpiones, como este escorpión güero de la costa de aquí de Jalisco, que de hecho está dentro de las 5 especies más venenosas del mundo, del género Centruroides, un pseudoescorpión, un vinagrillo, que es otro quelicerado, y estos se caracterizan porque sus estructuras bucales se les llaman quelíceros, son como pequeños pinzas que tienen. La siguiente. Aquí vemos otro que es muy famoso aquí en la zona, que es el canclec. La mayoría de la gente dice que es venenoso cuando es totalmente inofensivo. De hecho, es una especie benéfica. Si dejamos que entre a nuestras casas, va a depredar todas las plagas que se tienen, pero generalmente los vemos y los queremos sacar a escobazos, ¿no? La siguiente. Otro grupo de artrópodos, también conocidos para nosotros, son los crustáceos, donde están este tipo de cangrejo. La siguiente. O las langostas, que en realidad es un langostino, es la langosta de Delaware, la que se tiene en la costa este de los Estados Unidos. Por cierto, el nombre crustáceo, con que se refiere a este grupo de organismos desde artrópodos, significa costra, precisamente por su exoesqueleto tan duro que tienen. La siguiente. El otro grupo también importante de artrópodos son los insectos. Bueno, ahí están los insectos, que es el grupo de los hexápoda. Se les llama hexápoda porque una característica que tienen es 3 pares de patas, a diferencia de los crustáceos, que tienen entre 5 y 10, o a diferencia de los trilobites, que pueden llegaban a tener hasta 35 pares de patas. La siguiente. Dentro de los hexápodos están las mariposas,
las libélulas y los escarabajos, que también son bastante conocidos. Bueno, pero lo que nos interesa aquí son los ciempiés, y los ciempiés están en otro grupo de artrópodos, que es el grupo de los miriápodos. El nombre miriápodo significa 10.000 patas, pero en este caso a lo que se refiere es que el número de patas es innumerable. Esa sería la etimología. Es una de las características que presentan este grupo, los miriápodos, junto con las otras características que les comenté de los artrópodos, es que tienen gran cantidad de patas. Dentro de los miriápodos hay 4 grupos, que son los paurópodos, que tienen la característica de tener una cabeza y un cuerpo segmentado, las antenas están ramificadas, y la palabra paurópoda significa pocas patas. Dentro de los miriápodos son los que menos patas tienen, porque tienen como 10 pares, entre 10, 11 o 12 pares. Otro grupo de miriápodos son los sínfila. Sínfila significa entrelazar. ¿Y por qué se les llama sínfila a ese grupo de miriápodos? Porque se piensa que es un eslabón perdido, un eslabón, una conexión evolutiva entre los hexápodos, entre los insectos y los miriápodos. De este grupo de los sínfila hay alrededor, a nivel mundial hay 197 especies, en México tenemos 14, y de paurópodos hay 835 especies a nivel mundial, y en México solo hay 2. No es que no haya más, lo que pasa es que no hay quien los investigue. Hay una carencia, ahorita lo voy a mencionar, una carencia de investigadores sobre este grupo. La siguiente. Estos son los grupos mejor conocidos de los miriápodos. El que tenemos a la derecha son los diplópoda. Diplópoda significa diplo, doble, podos, patas dobles. ¿Por qué? Porque además de tener un cuerpo cilíndrico, por cada segmento corporal, que es la característica que les mencioné que tienen los miriápodos, tienen 2 pares de patas en la mayoría de los segmentos. De este grupo hay alrededor de 17.000 especies a nivel mundial, y en México tenemos alrededor de 498 especies, y como pueden ver tienen desde 13 hasta 375 pares de patas. Son los que conocemos comúnmente como milpies, los diplópodos. Y ahora sí, el grupo que nos interesa en este caso son los quilópodos. En este caso, los quilópodos hay alrededor de 3.110 especies a nivel mundial, y en México existen 192, ahorita les voy a dar un poco más de ello, y tienen entre 15 y 191 pares de patas. Los quilópodos son los que conocemos comúnmente como ciempiés, y podemos ver también un cuerpo segmentado, diferenciado de la cabeza, con presencia de antenas. La siguiente. Bueno, entonces, hablaremos de los ciempiés, que ustedes pueden observar que tienen en la parte extrema la cabeza, presentan antenas, pueden o no presentar ojos, la segmentación del cuerpo, y una característica interesante, a diferencia de los que les comentaba de los milpiés. Ahí vemos un cuerpo de 1000 pies a la derecha, vemos cada segmento corporal 2 pares de patas, mientras que en el 100 pies solo hay un par de patas. Además, los 1000 pies son cilíndricos, y en su mayoría, y los 100 pies son planos. La siguiente, o están deprimidos dorsoventralmente, ¿no? Ahora, siempre está la pregunta, ¿por qué les llaman 100 pies si, como vimos, no tienen 100 pies? Según yo, la idea es por nuestra fijación digital. Siempre, por ejemplo, ahorita estamos con una fijación digital enorme porque estamos celebrando el centenario de Puerto Vallarta como municipio. ¿Por qué no hicimos tanto aspaviento con los 99 años? Porque no sé, tenemos una fijación porque el número 100 es múltiplo de nuestros dedos de las manos. Entonces yo creo que la razón de por qué les llamamos 100 pies es porque 100 es un múltiplo de 10, y por lo tanto significa mucho. ¿Y por qué a los 1000 pies les decimos 1000 pies? Porque son más, pero sigue siendo en base al número 10 de nuestra percepción digital. Por eso celebramos siempre todo lo que tiene que ver con 10, ¿no? La siguiente. Ahora, en el caso de cuál es el 100 pies que tiene más patas, es esta especie, Conibregmatus plurinipes, que es de las islas Fiji. Este tiene 191 pares de patas, o 191 pares, que equivaldría a 382 patas.
es uno de los seres vivos con mayor número de patas que existen. La siguiente. Ahora, otra característica interesante y de por qué el nombre, recuerdan que les había comentado que se llamaban quilópodos. Quilópodos, la etimología, quilo es labios y podos pata. Lo que significa es que si ustedes ven esas como mandíbulas, que no son otra cosa más que unas pinzas o forcípulas, evolutivamente, los procesos evolutivos lo que hicieron fue transformar unas patas en pinzas. Y esas pinzas, por eso es quilópodo, patas labio, o sea, aquellos organismos que transformaron sus patas en un labio o en unas pinzas, que se llaman forcípulas, de forceps, de pinzas. Y la característica que presentan los quilópodos es que, gracias, pueden inyectar veneno. Hagan de cuenta que eso es como una aguja hipodérmica. En la base de esas forcípulas hay una glándula de veneno. Perdón. Pueden ver que tiene una glándula de veneno. Esa es la característica, a diferencia de los otros grupos. Por ejemplo, los milpies no tienen veneno, pero pueden secretar sustancias tóxicas. Y los otros dos, los paurópodos y los ínfilos, no tienen ningún tipo de veneno. La siguiente. Precisamente esa capacidad depredatoria que tienen es gracias a las forcípulas y a la inyección de veneno. Aquí podemos ver, por ejemplo, un ciempiés. Esta es una especie de las más grandes que existen a nivel mundial, que es Scolopendra gigantea. Ese es el nombre científico, ahorita les voy a explicar un poco más de ello. Es de Centro y Sudamérica. Esta es en una cueva en Venezuela, y si ustedes observan, ese ejemplar tiene más o menos unos 20 centímetros de longitud, pueden alcanzar hasta los 30. De hecho, el investigador con el que estuve viendo para que me facilitara la foto me dice que él ha visto hasta de 50, pero eso hace a veces el miedo, ver las cosas más grandes. No sé si haya sido eso. Aquí lo vemos en el techo de la cueva atrapando un murciélago mientras este sale. La siguiente. También pueden atrapar anfibios como esta rana. De hecho, el veneno es un veneno neurotóxico, es decir, los paraliza, y además eso le permite hacer una predigestión del alimento. El veneno es una saliva muy fuerte, muy potente, y degrada los tejidos. La siguiente. También no crean que los ciempiés son todos malos porque tienen veneno, al contrario. Ahí esa imagen lo que nos ilustra es que los ciempiés son controladores de plagas agrícolas. De hecho, es muy apreciado por agricultores en el sur del país que en sus milpas existan ciempiés, porque esto va a impedir que todas las demás especies que depreda puedan aumentar en tamaño y por lo tanto afectar los cultivos. La siguiente. También una parte importante de los ciempiés es que son fuente de alimento para otros organismos. Por ejemplo, aquí vemos a una tortuga alimentándose de un ciempiés, a un topo también alimentándose de otros ciempiés de otro tipo. La siguiente. Y los ciempiés, la característica que tienen es que viven en el suelo. Pueden vivir en suelo, en áreas húmedas, pueden vivir bajo el suelo, entre la hojarasca, en cuevas. Algunos pueden trepar a los árboles, pero principalmente viven en ambientes con gran cantidad de humedad. Los animales, los ciempiés se reproducen por transferencia de paquetes de esperma, al hacer contacto las cloacas de ambos, un macho y una hembra. Ponen huevos y son buenos padres porque cuidan de sus huevos durante las primeras etapas de desarrollo. Ahí lo podemos ver, un ciempiés cuidando su masa de huevos. La siguiente. Y aquí ya a los primeros estadios de desarrollo. Sí, de hecho, los cuidan entre el primero y el segundo, y si no lo logran y no se van, se los pueden canibalizar, los pueden comer. La siguiente. También los ciempiés, otra característica que tienen es que su respiración es a través de tráqueas. Si ustedes alcanzan a observar en las partes laterales por arriba de alguna de las patas, y tanto en la parte de la figura de arriba como abajo, tienen espiráculos por los cuales se introduce el oxígeno y se dispersa por todo el interior del cuerpo. No respiran como nosotros. La siguiente.
Aunque les comentaba hace un momento que una de las especies más grandes de cien pies es la Scolopendra gigantea, que habita en Centro y Sudamérica, en el pasado existieron cien pies de hasta 2,5 metros de longitud, que se decía que depredaban dinosaurios, porque su historia evolutiva los ubica hace 250 millones de años sobre la faz de la Tierra. La siguiente. Y el cien pies, además de tener ese impacto ambiental, también ha tenido un impacto cultural. Por ejemplo, aquí vemos una imagen de un cien pies en las ruinas Onaki, en Arizona, de 5 o 6 mil años de antigüedad. Y para la cultura mexicana, del centro de México y de algunos otros estados, el cien pies tenía una connotación religiosa. Por ejemplo, ahí vemos de unos dioses cómo está surgiendo un cien pies de su boca, o en diferentes direcciones. La siguiente. De hecho, tan compenetrados estaban con los cien pies que los conocían de la biología de lo que les rodeaba, que les dieron el nombre de Petazolcuate. Petazolcuate significa aquel animal en forma de serpiente cuyas patas parecen un petate viejo. Eso es lo que significa Petazolcuate. Ahí vemos un petate y vemos, por ejemplo, las patas de un cien pies y cómo si parece un petate viejo por las hebras que tiene. La siguiente. De hecho, también el nombre Scolopendra con que se nombra algunas especies de cien pies ya se utilizaba desde la época de Aristóteles, en el año 300 antes de nuestra era, ya se utilizaba para nombrar precisamente a los cien pies. Ya luego Plinio el Viejo, en el siglo I de nuestra era, lo utilizó para nombrar un animal mítico de muchas patas, un animal mítico marino como una ballena, ¿no? De ahí viene el nombre Scolopendra, que el nombre Scolopendra, la etimología es como un palo con hebras o con espinas, precisamente por la delgadez y por las patas que presenta. La siguiente. También ahí vemos cómo en alguna iconografía, principalmente de la cultura totonaca en México, vemos cómo el cien pies también está representado. Ahí lo vemos, este es un miembro del género Scolopendra, que ahorita les voy a mostrar en qué se inspiraron. La siguiente. También Tlateputli, el señor o señora de la tierra, tenía entre sus cabellos cien pies, porque el cien pies, al ser un animal de tierra, estaba relacionado con el inframundo, el lado oscuro. La siguiente. Aquí Tlaciotl, la señora de la inmundicia, también ahí están relacionados algunos cien pies, precisamente porque la inmundicia era lo que estaba sobre la tierra. Al ser un animal de tierra, estaba relacionado con la inmundicia. La siguiente. Y también en historias, por ejemplo, en Yucatán, y esta me la contaba mi abuelita, que había un señor Chapat, que era un cien pies que estaba alrededor de los caminos blancos de Yucatán, los Sacbé, y que se te aparecía y te daba una serie de acertijos. Si resolvías los acertijos te dejaba pasar, y si no te comía. La siguiente. Bueno, ya entrando en materia, dentro de la clase Quilopo de los cien pies, el primer cien pies que se describió aquí en México fue en 1839 por un naturalista de nombre Perspo. Todavía no he ubicado muy bien quién es ese naturalista, porque no hay mucha información al respecto sobre él, pero fue quien describió ya hace un poco más de un siglo, a la primera especie en México para el estado de Veracruz. Y de hecho, uno de los problemas precisamente que hay en los estudios con cien pies en México es que para poder saber si existe esa especie tenemos que guardar un ejemplar en una colección de este animal para tener una referencia, y la referencia de este cien pies está perdida. Supuestamente está depositado en el Museo de Historia Natural de París, pero no existe ningún ejemplar de esta especie. La siguiente. Bueno, estos son los diferentes grupos que existen en los cien pies. Están los Scutigeromorpha, que son cien pies de patas largas, de 15 pares de patas largas, los Litomorpha de 15 pares, y que los segmentos son de diferente tamaño, los Scolopendromorpha, que son los más conocidos, las escolopendras, entre 21 y 23 pares de patas, y los Geophilomorpha, que son los que tienen más pares de patas, tienen 27 o más pares. Y hay otro grupo, Craterostigmomorpha, pero eso es de Australia y Tasmania, y no los tenemos aquí en México. La siguiente. Estos son algunos de los investigadores
que han estado que estuvieron trabajando con el grupo aquí en México, Chamberlain y Cravill, ambos norteamericanos. La siguiente. Estos son investigadores actuales que trabajan con el grupo en México: Roland Schillen, estadounidense; Lucio Bonato, italiano; Greg Ejecombi, inglés; Luis Pereira, argentino; y Amazona Chagas, brasileños. Son de las personas que están trabajando en el país con el grupo, porque, como les comenté, no hay especialistas. La siguiente. Aquí vemos la evolución de la descripción de especies aquí en México. Si ustedes se fijan, el mayor pico que hubo fue durante la década de los años 40, y después disminuyó. Al desaparecer esos investigadores, no hubo nadie más quien se dedicara a su estudio. Vemos que hay una aparición ahí en el 2009, del 2009 al 2010 al 2014. Esas son las contribuciones que un reducido grupo de investigadores hemos empezado a hacer, que somos 2 nada más, que hemos estado trabajando desde hace unos años con este grupo. La siguiente. Este es uno de los órdenes, el orden Scutigeromorpha, que son los 100 pies que tienen las patas largas. De estos, aquí en México hay 6 especies descritas. De hecho, aquí en Jalisco tenemos una especie de estas, que se caracterizan por sus patas largas. La siguiente. Ahí vemos las áreas de distribución donde las podemos encontrar a ese grupo en particular de 100 pies, y vemos que Jalisco es una de las áreas donde potencialmente puede existir más de este tipo de especies. La siguiente. Ahí vemos por estado de la República donde se han encontrado. Los números significan el número de especies que se han registrado en esas zonas. La siguiente. Este es el otro orden del grupo de los 100 pies, el Litobiomorpha, alrededor de 1120 especies a nivel mundial. En México hay 59 especies. La mayoría de las especies de este grupo son endémicas, es decir, no las encontramos en ninguna otra parte del mundo, y los registros que se tienen de ellas es solamente a partir de un ejemplar que se ha colectado hace casi más de 50 años, y nunca más se han vuelto a encontrar porque no se han estudiado. La siguiente. Ahí vemos los diferentes estados en los cuales se han registrado. Este es el orden mejor conocido, el orden Scolopendromorpha, de las escolopendras, que son los que alcanzan tamaños mucho más grandes. En México se han registrado alrededor de 41 especies, generalmente en la parte del eje neovolcánico, en el Golfo de México, en la vertiente del Pacífico, donde se les han encontrado. De las 678 especies a nivel mundial, 41 aquí en México, ¿no? La siguiente. Ahí vemos cómo sí, estos han estado un poco más estudiados. Vemos que en todos los estados de la República al menos un ejemplar se ha colectado, salvo Tlaxcala, que es un estado que no está muy bien conocido. De hecho, no hay estudios para Tlaxcala. La siguiente. Esta es una especie de escolopendra que se llama Scolopendra polymorpha, y esta escolopendra la tenemos aquí. Se le llama también 100 pies tigre por las bandas que presenta en el cuerpo. Y lo interesante de esto, la siguiente. Bueno, adelante, lo voy a decir más adelante. El otro grupo es el Geophilomorpha, que son alrededor de 75 especies aquí descritas para México, que son alargados, son mucho más pequeños, tienen mayor número de patas. La siguiente. La distribución es bastante pobre en el país, porque para hacer los estudios de ellos es muy difícil. La taxonomía, es decir, el estudio sobre la clasificación de ellas es muy, muy difícil. La siguiente. Y precisamente hablando de este grupo, tuve la oportunidad en una estancia que realicé en UNAM hace varios años, encontrarme, no en el campo, sino en los estantes de las colecciones, encontraron un ejemplar de un 100 pies de este tipo, que precisamente resultó ser una nueva especie para la ciencia, que se llama Ityphilus, y la especie es Cifuentesis. Pues claro, se la dediqué aquí al maestro Cifuentes. Es una especie que solo se encuentra en una cueva de Tamaulipas. Entonces, esto es de las últimas especies, después de casi 50 años, que se describieron como nuevas para el país. Es decir, hace falta más investigación. La siguiente. Y recuerdan que les había enseñado un 100 pies tigre. Pues precisamente tienen una importancia en salud pública.
y precisamente aquí en Vallarta, donde tienen la capacidad de infligir mordidas venenosas. Por ejemplo, aquí esta es una persona del Pitillar, que mientras estaba limpiando el patio de su casa, levantó una lámina y le mordió un 100 pies tigre. Y lo que ocurrió es que se le enrojeció, se le inflamó y además empezó a tener dolor que se fue irradiando a lo largo de todo el brazo, sensación de cuerpo extraño, como aquellos que les han picado los alacranes, esa sensación que se tiene de cuerpo extraño en la garganta. Y entonces fue a un centro de salud, y lo que hizo el médico, y atinadamente lo hizo muy bien, fue aplicarle el veneno antialacrán, el antiveneno antialacrán. Y todos los síntomas que tenía se quitaron, el dolor, la sensación de cuerpo extraño, además le dieron antihistamínicos, antiinflamatorios, para evitar todos los problemas, porque a nivel mundial ha habido casos de decesos precisamente por la mordedura. Generalmente esto se da cuando son sin pies muy grandes y en niños o adultos mayores. Pero aquí en Jalisco hemos documentado varios casos, todos los protocolos médicos para seguirlos, y además algo que generalmente así se da, la serendipitia, porque así le dicen, el médico sin saberlo, al utilizar el veneno antialacrán y ver que resultó efectivo, de esa forma demostró que el veneno del alacrán y del 100 pies probablemente tengan la misma estructura molecular. De hecho, sí me lo hizo saber el especialista mexicano que desarrolló el veneno antialacrán, y que quedamos en realizar un estudio conjunto para caracterizar el veneno y poder sacar un antiveneno precisamente para evitar este tipo de situaciones. La siguiente. Ahí vemos cómo se está forzando a que saque el veneno. Ven ahí la gotita de veneno. De hecho, en México hay la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma del Estado de Morelos, están realizando estudios para caracterizar el veneno, ya que el veneno tiene un potencial como antiinflamatorio y para evitar situaciones, para evitar la presencia de dolor. Algunos estudios han establecido que la potencia del veneno de 100 pies, bueno, de los compuestos químicos del veneno de 100 pies, es mucho mayor a la de la morfina. La siguiente. Por eso es que tiene una importancia médica muy alta. De hecho, si me permites el frasco, aquí les traigo para que los conozcan. Este que está aquí, ahorita lo van a tener la oportunidad de observarlo. Recuerden que les había mostrado una vasija totonaca con un 100 pies, precisamente está inspirado en esto. Este 100 pies es de la costa de Veracruz. La especie es Scolopendra sumicastri. Y precisamente de este 100 pies está la Universidad Autónoma del Estado de Morelos realizando los estudios para caracterizar el veneno y hacer pruebas para ver si puede funcionar para tratar ciertos tipos de tumores cancerosos. Entonces, de hecho, yo estoy trabajando a la par con ellos, identificando las distintas especies de 100 pies. La siguiente. Aquí vemos, por ejemplo, otro de los estudios que estamos haciendo actualmente es que establecemos las diferentes localidades en donde se encuentran los 100 pies y proyectamos a través de modelos, considerando los diferentes tipos de suelos, de climas, de vegetación, y proyectamos dónde potencialmente pueden existir. Las franjas más coloridas, las rojas, indican que ahí hay mayor posibilidad de encontrarlos. Entonces esto es bueno porque cuando uno va al campo ya sabe a dónde puede ir y dónde puede tener mayor probabilidad de encontrar esas especies. La siguiente. Y eso no es todo. Actualmente, esto que ustedes ven aquí, esta imagen y la siguiente, es de un 100 pies del género Scolopendra que habita en el Pitillar. Ahí en el río Pitillar lo encuentran. Y es, con toda seguridad, una nueva especie de 100 pies para México, y en especial de Puerto Vallarta. Entonces en eso estamos trabajando ahorita. A partir de las características morfológicas ya hemos llegado a establecer que es algo nuevo, nomás estamos esperando los resultados a nivel de biología molecular, el ADN y todo eso, para confirmar que es una nueva especie descrita aquí en la zona. Eso nos da a nosotros
todavía la idea de que tenemos muchas cosas que descubrir y por lo tanto hay que conservar los espacios naturales, porque probablemente a lo mejor esta especie pueda ser la que nos provee el veneno para un nuevo medicamento de quinta o sexta generación. Y muchas gracias. Por su presentación, y ahora voy a ceder la palabra para responder al trabajo del doctor Fabio Germán Cupul Magaña al doctor Juan Luis Cifuentes. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por haber venido a Arturo Curiel. He tenido tiempo de tener la suerte de saludarlo con cariño de siempre. Héctor, gracias por invitarme. Y este interesante trabajo que nos acaba de presentar Fabio, muchos de ustedes dicen, bueno, ¿qué importancia tiene? Yo solo agregaría una cosa, que es que la verdadera riqueza de un país es la cultura y sus recursos bióticos. Esa es la verdadera riqueza de un país, y por eso es que México es tan rico, porque como dice Carlos Fuentes, hemos tenido problemas políticos, económicos, pero nunca culturales. Y como dice Carlos Pellicer, cuando llegaron los conquistadores, no nos trajeron flores de cultura, sino que la maravillosa cultura que existía en México fue destruida por ellos. Si vemos las cartas de relación que le escribe Cortés a Carlos V, de cómo destruye lo que encontró en el Palacio de Montezuma, de lo que ahora llamamos un zoológico, un jardín botánico, 200 años antes de que lo tuvieran en Europa. Entonces, creo que conocer nuestra biodiversidad nos haría mucho bien. Estamos ya considerados entre los 5 países megadiversos del mundo: México, Colombia, Brasil, Indonesia y Australia. Pero yo estoy seguro que si el gobierno, en lugar de andar tirando el dinero que se está tirando, por ejemplo, en lo que ahora está pasando en las elecciones, lo aplicaran más en formar gente como estos jóvenes, como Fabio y su equipo y sus estudiantes, y estudiáramos más nuestra biodiversidad. A Colombia, yo creo que ya le ganamos. A Brasil, piensen en él, muy grandote, en muchas áreas muy interesantes, pero plano. Mientras que piensen en México, y vayan ustedes desde Ensenada hasta Yucatán, y vamos a ver la cantidad de cambios climáticos que encontramos, y por lo tanto la cantidad de ecosistemas que debemos tener y la cantidad de especies que en cada uno de estos ecosistemas debemos tener. Yo pienso que a Brasil le ganaríamos, a Indonesia igual, y quizá con Australia, por sus condiciones naturales, pues ahí andaríamos dando una guerra. Pero esto que acaba de decir Fabio, muy sabiamente, hay gente que ha reportado especies ya extintas, y realmente lo que se extinguió fueron los investigadores que anteriormente estudiaban estas especies. Hay un organismo muy interesante que se llama Peripatus, es un ornicóforo, que es la liga biológica entre los anélidos, la lombriz de tierra, y los artrópodos que nos acaba de describir Fabio. Tiene características de unos y otros. Y decía, la literatura que yo estudié hace ya más de 60 años, decía que el último Peripatus se había colectado en Nayarit por la doctora Leonila Vázquez, y que ya esta especie había desaparecido. Yo viví 2 años en Nayarit, la anduve buscando, nunca la encontré, y el maestro Fabio, con este ojo
porque para ser taxónomo hay que tener muy buen ojo. Porque cuántas especies pasaron por mis manos y como no tengo el ojo de taxónomo, nunca me fijé en ellas. Pero Fabio, aquí caminando por el campus del Centro Universitario de la Costa, encontró el Peripatus. Y no es que estuviera extinta, sino que no había quien la estudiara, que no hubiera tenido interés en esta especie. Y así Fabio la reconoció. Fabio nació en Mexicali, Baja California. Es hijo de doña Eva, que también nació en Baja California, pero de padres ejidatarios de Michoacán, del programa de Lázaro Cárdenas para formar los ejidos, y donde trabajaron los mexicanos. Y su padre, don Luis, nacido en Yucatán, y estudió para profesor en la Normal Superior de Campeche, y ya que tuvo su título de profesor de secundaria, se fue allá a Mexicali y fue un distinguido profesor de secundaria y de primaria y de secundaria. Tuvo 6 hijos, 5 hombres y 1 mujer, de los cuales 4 hombres son oceanógrafos y otros ingenieros en electrónica, y la mujer también era oceanógrafa, por desgracia ya murió. Y Fabio me ha contado que en la televisión, me dice que a veces le llamaba cajita tonta, yo creo que siempre, no había programas como ahora los hay para conocer a los seres vivos. Había uno, Furia Salvaje, que se desvelaban para poderlo ver en las televisoras americanas, que están muy cerca de Estados Unidos, de California, etc. Y así fue interesándose en gentes como Segal y otros autores, y fue interesándose por la biología. Y él hubiera querido ser seguramente biólogo, pero en aquella época, allá por los años 70, apenas en el año 52 se rompió que la biología solo estaba en el DF, en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, en la Facultad de Ciencias de la UNAM. En 52 nace la biología en Nuevo León, y poco a poco fue creciendo, y lo que más cerca le llegaba a Fabio y a sus hermanos fue ingresar a la Escuela de Oceanología de la Universidad de Baja California, en ese entonces Escuela Superior de Oceanología, o la Facultad de Ciencias Marinas, que tiene un prestigio internacional, que ha logrado desarrollarse increíblemente bien. Por opinión que nos hicieron caso a algunos de los que teníamos en aquella época de participación en las nuevas escuelas, casi cada estado con costa quería tener una escuela de oceanología, pero nosotros recomendamos, y nos hicieron caso, de reforzar la escuela de Ensenada y no abrir otras escuelas, ya que la oceanología es muy cara. Y ¿para qué abrimos si no vamos a tener dinero para poder atender bien a los muchachos? Y entonces allá en Ensenada, en esta escuela, que pues, no había apoyo, inclusive allá por el año 60-62 tomamos los terrenos donde ahora está, hasta que los soltamos, hasta que el presidente municipal nos donó los terrenos, y así se pudo ir construyendo la escuela. Pero ahí se desarrolló Fabio, y en esa época la dividíamos en 4 ramas: oceanografía geológica, oceanografía física, oceanografía química y oceanografía biológica. Y Fabio, por eso hizo su maestría en oceanografía biológica, y ya después aquí en el CUC hizo el doctorado en Ciencias para el Desarrollo Sustentable, que en ese momento era un doctorado que estaba reconocido por el CONACYT, y así obtuvo su grado. Tiene también la maestría de Barcelona, ya nos explicaron,
y desde entonces ha hecho una labor, no sé a qué horas duerme, porque siempre estamos, lo veo que está trabajando y lo veo que nos ponemos de acuerdo que vamos a hacer algo juntos y al otro día ya lo tiene, no sé, pero es una persona muy trabajadora, pero que además le interesa muchísimo también la cultura de lo general. Él ha investigado sobre cocodrilos bastante, por eso escribimos este libro con 2 interrogaciones, Los terribles cocodrilos, y él fundó la Unidad de Manejo Ambiental, la UMA-CIPATLI, ustedes la conocen allá en el CUC, y escribimos este libro pues para que la gente vea que los cocodrilos no andan viendo a quién muerden, sino, claro, cuando atacan a alguien es que ese alguien le está invadiendo su casa, y si alguien nos invade la casa, pues nos defendemos, ¿no? También ha trabajado con aves en la ornitología, también tiene trabajos de ornitología, y también es de los pocos que se han dedicado nuevamente a estudiar a este grupo de los artrópodos, que estamos en la era de los artrópodos, ya nos explicó la cantidad de especies que hay, y dentro de estos, de los insectos, pero a los miriápodos nadie los volteaba a ver hasta que Fabio los empezó a voltear a ver, y ahora ya hay varias gentes que ya están trabajando. Claro, este pico que nos dio Fabio de la bajada de la taxonomía es cuando se desarrolla la biología molecular, ya se pone de moda que los biólogos se dediquen a biología molecular y se olviden de la taxonomía. Inclusive a los que se dedicaban a la taxonomía les decían biólogos cuentapatas, así como con desprecio, ¿no? Y otros biólogos que no sabían, yo honradamente, si estoy leyendo un trabajo de biología molecular y veo que la especie no está bien determinada, ya ni lo leo, porque no sé si están trabajando realmente con esa especie o no. Entonces, Fabio ha trabajado muchísimo, tiene un proyecto donde están apoyado por la CONABIO, donde están formando a todos estos nuevos tipos de taxónomos que vuelvan a regresar a las especies y a describir esas nuevas especies. Como ya también al leer su currículum, ha escrito más de 100 artículos científicos, más de 500 contribuciones en revistas de divulgación y en periódicos. Ya vimos que inclusive aquí en Vallarta se reconoció con el premio de Ecología, y ha escrito libros de los que escribió en Cuba con un tiraje de 10.000 ejemplares. Los 3 libros están completamente agotados. Y en esta serie que acaba de cumplir 30 años, que empezó siendo Las Ciencias de México, y después por el interés que empezaron a tener en Argentina, en Cuba, en Venezuela, y que otros autores de habla hispana querían mandar trabajos, se cambió para La Ciencia para Todos. Esta es una serie única en el mundo de divulgación de la ciencia, en donde hemos tenido la suerte de participar en escribir varios libros, y con Fabio, él me invitó a escribir el de cocodrilos y el de venenos, armas químicas de la naturaleza, con la idea de que la gente entienda que el veneno no es una cosa que andan los animales buscando a quién inyectan para matarlo, sino es un arma química que la naturaleza le ha dado a los organismos para defenderse o para comer, y que la especie humana la ha aprovechado. Inclusive a los primeros médicos se les decía en España venenarios, porque aprovecharon el veneno de algunos organismos para hacer medicinas, y en la homeopatía se utiliza mucho el veneno de animales para preparar estos chuchitos que nos dan los homeópatas. Pues este libro de Venenos, armas químicas de la naturaleza, pues, tuvimos la suerte que la Secretaría de Educación Pública
lo escogiera dentro del acervo bibliográfico de las escuelas públicas del país a nivel primaria y a nivel secundaria, y por lo tanto está en todas las escuelas de nuestro país. Este libro, que a mí me encanta, me gusta mucho leerlo, consultarlo para contestar algunas de las preguntas que me hacen a veces, y en el momento actual me está ayudando Fabio, porque en esta serie tengo 12 libros sobre los océanos y recursos, pero el primer tomo se escribió hace 30 años y hay que actualizarlo, y ahorita el Fondo de Cultura acaba de contratar a Fabio para que haga la revisión y la actualización de todos los 12 tomos de esta serie. Pero además tiene un no sé qué, que desde la primera vez que platiqué con él me contó muchas cosas, le conté yo otras. Yo lo conocí el año 90, cuando él era director de la carrera de biólogo en la Universidad del Occidente de Los Mochis, Sinaloa. Ahí conoció a Lolita, su esposa, que está aquí, que es una persona muy culta que ha apoyado mucho a Fabio, y fui a dar un curso y desde entonces ya nos congeniamos, tuvimos química, y cuando terminó su labor como director allá en Los Mochis, yo estaba como director de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Guadalajara, en Guadalajara. Yo me había jubilado del UNAM y el rector Raúl Padilla nos invitó a Juan José Arreola, a Fernando del Paso y a mí a venir a hacer lo que quisiéramos a la UDG, pues a quien no le cae bien eso. Claro, a cada uno nos dio una tarea, a Arreola, la biblioteca, del Paso, del Instituto de Género, y a mí hacerme cargo de la Facultad de Ciencias Biológicas, porque nunca había tenido un biólogo como director. Y entonces, cuando me enteré, le hablé, Fabio me dijo que sí, le hablé al rector Padilla, y desde entonces se incorporó a la Universidad de Guadalajara. Ya cuando me vine para acá, pues también hicimos la invitación para que se viniera aquí a Puerto Vallarta y pudiéramos seguir colaborando juntos. Una cosa en la que colaboró conmigo él y su esposa Lolita, como yo era editor junto con el doctor Gagiola del Atlas de Biodiversidad y Ecosistemas de Sinaloa, que son 3 tomos, y volteo a ver al doctor Curiel, porque ahí le va una propuesta. Ellos me ayudaron a toda la cosa de la redacción científica en estos 3 tomos, y yo creo que tenemos el suficiente material en Jalisco como para escribir el Atlas de Biodiversidad y Ecosistemas de Jalisco, muchísimo más de lo que tenemos en Sinaloa. Él escribió el capítulo, por ejemplo, de aves, de la biodiversidad de aves de Sinaloa. Yo escribí el de protozoos, y yo creo que hay el suficiente material como para que la sociedad pudiera promover la edición del Atlas de Biodiversidad y Ecosistemas de Sinaloa. Y yo creo que si hay alguien que puede ser editor, es el doctor Fabio Rupo. Yo creo que han oído hablar de un grupo muy bonito, bueno, a mí me gusta mucho. Cuando yo era niño, uno de estos, ya ven que les digo que eran diprópodos y quilópodos. Había un diprópodo que no es venenoso, el Yulus, que la hembra se hace bolita, y con esa jugábamos canicas antes de estar sentados embobados en el internet, ¿no? Jugábamos canicas con esos Yulus. Es un grupo que a mí como biólogo me fascina, y qué bueno, y gracias Fabio por haberlo revivido su estudio. Muchas gracias. Bueno, damos las gracias nuevamente al doctor Fabio Germán Cupul, porque
que me parece que ha hecho una excelente exposición en términos de divulgación de la ciencia y bueno, las palabras de contexto para de alguna manera conocer más sobre la vida de Fabio, pero también el asunto de un reconocimiento y una admiración mutua que hay entre los dos y que eso nos ayuda a entender muchas cosas. Muchas gracias a los dos. Bueno, vamos a continuar con el programa y le cedo la palabra al doctor Arturo Curiel Ballesteros para la toma de protesta del doctor Fabio Germán Cupul Magaña. Sí, muchas gracias. Vamos a proceder a la ceremonia que consiste o que se hace, se realiza un poquito más acá, a la luz de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística se incorpora. Yo quisiera coincidir con el doctor Cifuentes y agradecerle por esta propuesta que ha hecho a la Benemérita Institución. Él fue quien encabezó la propuesta para que Fabio, y lo convenció aparte, para que Fabio aceptara estar aquí ahora con nosotros. El procedimiento son, vamos a tomar la protesta de inicio y después vamos a entregar su nombramiento, vamos a entregar su insignia, su reglamento y su venera. Es lo que se realiza. Comencemos con la parte de esta toma de protesta. A nombre de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, que este año cumple 185 años de existencia, y de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, pregunto, doctor Fabio Germán Cupul Magaña, ¿protesta usted cumplir y hacer cumplir normas y reglamentos que rigen la vida institucional de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco y promover a través de su trabajo el crecimiento cultural, científico y humanístico de los Estados Unidos mexicanos y del Estado de Jalisco? Sí, protesto. Tengo la confianza de que así será y aportará su creatividad en este conocimiento de estos otros habitantes que habitan este territorio de Jalisco, como él nos ha demostrado su interés. Muchas gracias. Le voy a pedir al doctor Cifuentes que haga entrega del nombramiento de Fabio Cupul como miembro de esta benemérita institución. Al licenciado Pérez le pediría entregar el reglamento y estatuto y la insignia que se lo pudiera colocar. Gracias. Y de mi parte, como representante de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, le impondré la venera. Gracias por permitirme ser parte. Les agradezco mucho el haber permitido ser parte de esta sociedad y la cual mi labor dentro de la sociedad, como ha sido siempre en mi trabajo académico, es la divulgación y el conocimiento y dar parte, ofrecer parte de lo que la sociedad me ha dado al trabajar en una universidad pública, ya que gracias a los impuestos de la sociedad es lo que forma parte de mi sueldo, ahora retribuir de alguna manera a la sociedad y ahora a través de la sociedad. Gracias. Para terminar esta sesión, como es en todas las sesiones académicas de nuestra institución, procederíamos a la clausura de esta sesión académica y le pediría al licenciado Héctor Pérez que fuera él quien pudiera realizar la clausura de esta sesión. De nueva cuenta agradeciendo de mi parte la presencia de todos ustedes. Por favor, licenciado, pudiera proceder a la clausura. Muchas gracias.
Siendo las 8:30 de la noche, este viernes 25 de mayo de 2018, damos por clausurada la sesión y muchas gracias por su asistencia.